El aroma a limón pulido y cera de abejas flotaba en el aire pesado de la mansión de los Valderrama, una fragancia que Majira asociaba más con el hogar que cualquier otro recuerdo de su infancia. Sus dedos delgados y ágiles envolvían con precisión la porcelana fina, aquella que tintineaba con un sonido de cristal al más leve descuido. Desde la ventana de la cocina, el jardín manicurado parecía una pintura impoluta, un mundo de verde exuberante y rosales perfectos del que ella era solo una espectadora. Llevaba 12 años trabajando allí, desde que una tarde de lluvia llamó a la puerta de servicio, buscando cualquier quehacer que le permitiera ayudar a su madre, enferma y viuda. La casa era un microcosmos de silencios elocuentes y miradas discretas, un lugar donde Majira aprendió a moverse como una sombra útil, recogiendo no solo el polvo de los muebles, sino también las migajas de dolor ajeno que los adinerados dueños dejaban caer en sus conversaciones a la hija rebelde, el negocio que flaqueaba, la salud que se resquebrajaba. En ese silencio forzado, Majira cultivó un jardín interior muy distinto. Mientras sus manos restregaban y pulían, su corazón susurraba. No eran oraciones elaboradas, sino un diálogo constante, un hilo de confianza que se extendía desde su realidad gris hacia los cielos. Gracias, Dios, por estas manos que trabajan. Gracias por el sustento de hoy. Cuida tu mamá. Ayúdame a ver tu bondad en cada rincón. La gratitud era su refugio, el antídoto contra la amargura que acechaba en los bordes de su existencia. Fue en uno de esos días de rutina silenciosa cuando la noticia llegó como un golpe sordo. El médico de la familia, con ese tono solemne que presagia malas nuevas, le confirmó lo que su cuerpo ya le susurraba con punzadas sordas: la enfermedad de su madre, una artritis deformante, había empeorado hasta un punto crítico. La dejaba casi inmóvil, sumida en un dolor constante. La desesperanza quiso anclarse en su pecho, un peso frío que amenazaba con hundirla. Esa noche, arrodillada junto al jergón donde yacía su madre, el susurro se tornó en súplica desgarrada. No sé qué hacer, Dios mío. No tengo recursos ni influencia. Solo te tengo a ti. Por favor, ayúdanos. No fue una oración de fe imperturbable, sino el grito de una hija asustada. Y en la quietud que siguió a su súplica, una semilla de determinación nació en su espíritu. No era un plan lógico, sino un impulso del alma. Recordó una historia que su madre le contaba de niña, sobre una mujer que, en un acto de amor extravagante, derramó un perfume de valor incalculable sobre los pies de Jesús. La historia siempre la había conmovido, no por el valor del perfume, sino por la audacia del amor. Yo también lo haré, pensó, con una claridad que la sorprendió. Ahorraré para comprar el perfume más valioso que encuentre, y lo derramaré en acción de gracias cuando tú sanes a mi madre. Era un pacto de fe, un ancla de esperanza en la tormenta. Así comenzó la gran empresa de su vida. El sueño del perfume se convirtió en el eje de su existencia. Su salario, ya modesto, fue diseccionado con una frugalidad casi ascética. Lo que antes destinaba a un pequeño gusto, como una fruta dulce para su madre, ahora era guardado celosamente en una vieja caja de galletas escondida bajo una tabla suelta del piso de su humilde casa. Renunció a todo, incluso a lo superfluo. Aprendió a remendar su ropa hasta que los zurcidos formaron una constelación de sacrificios sobre la tela desgastada. Su almuerzo eran, muchas veces, las sobras que la cocinera de la mansión, con compasiva discreción, le entregaba en un paquete. Cada moneda que guardaba era una palabra de su oración, un acto de fe que decía: creo que vendrá el milagro, y estaré preparada. Los años pasaron, las estaciones se sucedieron en el jardín de los Valderrama, y la caja de galletas bajo el piso se fue llenando, lentamente, con el sonido metálico de la esperanza. Mientras tanto, cuidaba de su madre con una devoción que era en sí misma
un milagro cotidiano. Le masajeaba las manos entumecidas, le leía salmos en voz alta y le hablaba de la bondad de Dios, alimentando su propio espíritu con las palabras que pronunciaba. Y, de una manera que solo la fe puede explicar, el milagro comenzó a gestarse no en un dramático instante, sino en una lenta y persistente mejoría. La medicina pareció encontrar mayor eficacia. El dolor de su madre se atenuó lo suficiente para que pudiera mover los dedos, y una luz regresó a sus ojos. Mahera no lo dudó. An era la respuesta. An Dios estaba obrando. El día que su madre logró sostener una taza de té sin derramarla, Mahira supo que era el momento. Abrió la caja de galletas y contó el dinero. An era suficiente. Con el corazón latiendo como un pájaro enjaulado, fue a la perfumería más antigua de la ciudad, un lugar con vitrinas de caoba y aromas que se entrelazaban en el aire. Allí, tras el mostrador, un anciano le mostró un frasco pequeño, de cristal tallado. «Es lágrimas de sándalo», le dijo con voz suave, «uno de los últimos de su tipo». El precio equivalía a todos sus ahorros, a todos aquellos años de renuncia. Sin vacilar, Mayra lo compró. Sostener aquel frasco era como sostener una parte de su alma, condensada en cristal y esencia, pero no era para ella. La siguiente mañana, un domingo soleado, se vistió con su mejor ropa, sencilla, pero impecable, y se dirigió a la iglesia del pueblo, una construcción blanca y humilde, cuyo campanario era un faro para la comunidad. La misa transcurría con la calma habitual cuando Mahira, con una determinación que brotaba de lo más profundo de su ser, se levantó de su banco. No miró a derecha ni a izquierda. Caminó directamente hacia el frente, hacia el sencillo altar de madera. Un susurro incrédulo comenzó a recorrer los bancos. Todos la conocían. La hija de la enferma. La muchacha que servía en casa de los Valderrama. Que iba Con una serenidad que solo concede la certeza interior, Mahira sacó el frasco. La luz que entraba por el vitral sobre el altar chocó contra el cristal, creando un pequeño arco iris. Luego, con un movimiento deliberado y reverente, destapó el perfume. Un aroma intenso, profundo, celestial, se expandió de inmediato por toda la iglesia, un oasis de belleza en la atmósfera habitual de incienso y polvo. Y entonces, inclinando el frasco, Mahira lo derramó por completo sobre la madera del altar. Las gotas, doradas y preciosas, cayeron como una lluvia de gratitud, empapando la superficie en un acto de entrega total. El susurro se convirtió en un murmullo de indignación. ¡Qué desperdicio!, exclamó una voz áspera desde atrás. Era don Roberto, el hombre más adusto del pueblo. Ese perfume valía una fortuna. Con ese dinero podía haber ayudado a su madre o dado de comer a los pobres. Es un insulto a la necesidad. Otros asintieron, sus caras reflejando una mezcla de confusión y reproche. Mahira permaneció de pie frente al altar, las manos ahora vacías, pero el alma llena. No dijo una palabra. Simplemente miró el crucifijo sobre el altar, y una lágrima limpia recorrió su mejilla. Sino la liberación de una promesa cumplida. En ese momento de incomprensión total,
Ella se sentía más comprendida que nunca, porque sabía que aquel a quien iba dirigido el acto lo entendía perfectamente. El sacerdote, un hombre de edad avanzada y mirada profunda, observó la escena en silencio. Levantó una mano para calmar los murmullos. Su voz, cargada de una autoridad tranquila, resonó bajo la techumbre de la iglesia. «Déjenla», dijo. «¿Por qué la critican? Ella ha hecho una obra buena para mí». Las palabras cayeron como piedras en un estanque quieto. Todos guardaron silencio, confundido. El sacerdote continuó, y su voz ya no parecía del todo suya, sino que resonaba con una sabiduría ancestral. «A los pobres siempre los tendrán con ustedes, y podrán ayudarlos cuando quieran, pero a mí no siempre me tendrán. Ella hizo lo que podía. Derramó este perfume sobre mi altar para prepararlo de antemano para mi gloria. Les aseguro que, en cualquier parte del mundo donde se predique el Evangelio, lo que esta mujer ha hecho será contado en su memoria». No era el sacerdote quien hablaba, era una voz que trascendía el tiempo y el espacio, defendiendo el acto de amor de Mahira. Una paz absoluta inundó el corazón de la joven. Dios había hablado, no para reprender a los críticos con ira, sino para exaltar la belleza de una ofrenda nacida no del deber, sino del amor puro. En los días siguientes, algo cambió en la comunidad. La historia del desperdicio se transformó en la historia del perfume de la gratitud. La gente comenzó a mirar a Mahira no con lástima, sino con un respeto reverente. Y su madre, cuya mejoría se consolidó hasta lograr una vejez serena y casi sin dolor, se convirtió en un testimonio viviente. La vida de Mahira siguió siendo sencilla. Continuó trabajando, amando y sirviendo. Pero ya no era una sombra. Se había convertido en un faro. Su historia, simple y profunda como un manantial, comenzó a regarse de corazón a corazón. La gente no la recordaba por el valor monetario del perfume, sino por la extravagancia de su gratitud. Su acto, que para la lógica humana fue un despilfarro, para el reino de los cielos fue la ofrenda más sensata y hermosa. Había demostrado que la verdadera adoración no nace de la abundancia, sino de la confianza. No es un cálculo, sino un derramamiento. Aquel aroma a sándalo y gratitud nunca abandonó del todo la iglesia. Los domingos, algunos juraban percibirlo aún, un fantasma olfativo que flotaba en el aire, recordándoles que Dios no mira el tamaño de la ofrenda, sino la inmensidad del corazón que le entrega. La historia de Mahira los invitaba a examinar sus propias ofrendas. ¿Eran monedas frías calculadas por la obligación? ¿O eran perfumes costosos destilados desde las cámaras más secretas del alma? Los animaba a darle a Dios no lo que les sobraba, sino lo que más valor tenía para ellos en su tiempo, sus talentos, sus sueños más preciados, su gratitud más profunda en medio del dolor. Porque en el economy de Dios, un vaso de agua dado en su nombre vale más que todos los tesoros del mundo dados por rutina. Y así la joven del perfume de gratitud nos lega una verdad eterna en tu ofrenda, por pequeña o insignificante que parezca a los ojos del mundo. Cuando nace de un corazón sincero que reconoce la mano de Dios en su vida, se convierte en el aroma más poderoso que puede ascender hasta el trono de la gracia. No temas ser extravagante en tu amor hacia Él. No temas que tu fe sea tachada de desperdicio por aquellos que miden todo con la vara de la utilidad inmediata. Derrama hoy tu perfume, cualquiera que éste sea, en una oración en la oscuridad, una palabra de aliento para el que sufre, un acto de bondad en la adversidad, un gracias pronunciado cuando todo invita a quejarse. Ese aroma, impregnado de pura confianza, tiene el poder de silenciar toda crítica y de conmover el corazón del Padre, porque Él no está buscando donaciones impresionantes, está buscando corazones agradecidos. Y un corazón agradecido es el altar donde Dios habita con mayor plenitud. Deja que tu vida, como la de Mahira,
se convierta en un frasco de alabastro listo para ser quebrado en alabanza, para que el mundo, al percibir la fragancia de tu entrega, no te vea a ti, sino al Dios que inspira una fe tan hermosa y una gratitud tan radical.